Bien, en esta sección de videos vamos a aprender a usar los pipelines de contenido que existen para poder crear contenido en Unreal Engine y vamos a ver cómo los podemos implementar para poder crear distintos tipos de assets para nuestros juegos. Exactamente, ¿qué es un pipeline de contenido? Lo que vamos a aprender es que los pipelines son usados para poder crear contenido externo para sus proyectos. No todo el contenido es creado en Unreal. De hecho, la mayoría de contenido es creado en un software externo. Por lo general, la mayoría de assets artísticos van a ser creados en otros softwares y el resto de clases dentro de Unreal Editor van a ser creadas para poder modificar esta data que han importado y poder crear cosas mucho más complejas. Por ejemplo, si pueden exportar un Skeletal Mesh a Unreal, la data de ese Skeletal Mesh va a servir para crear cosas mucho más complejas para el juego, porque van a poder manipular la data con otras clases creadas dentro de Unreal. Y la mayoría de assets artísticos van a ser creados en otros programas como 3ds Max, Maya, Photoshop, ZBrush, Blender, Modo y cualquiera que salga a partir de ahora. La idea es que ustedes puedan crear esos contenidos en otros programas y puedan importarlos en Unreal por medio del Content Browser. Estos son algunos de los software más comunes usados en la industria para poder crear contenido de forma externa. Photoshop es para modificar imágenes al igual que GIMP. La diferencia está en que uno es gratis y uno es pagado. Ambos son capaces de hacer lo mismo, simplemente que tienen distintas formas de trabajo. Blender, 3ds Max, Maya son software de modelado 3D. Y no solamente de modelado, sino que también son paquetes completos de 3D que sirven para crear animaciones, efectos especiales y un montón de cosas que se usan para poder importarlas en Unreal. Blender es gratis, 3ds Max y Maya cuestan, pero todos hacen lo mismo. Es cuestión de encontrar la herramienta con la que estés más familiarizado, con la que estés más cómodo, con la que te diviertas más y escoger esa y a partir de ahí trabajar con eso. Es cierto que la mayoría de estudios usa 3ds Max y Maya y es un punto a considerar si quieren conseguir un trabajo en la industria. Por ejemplo, si quieren trabajar en una determinada compañía, mira qué software usan, porque quizás usen Maya y de repente tú sabes Blender o 3ds Max y solo por eso no puedes conseguir el trabajo. Es un punto a considerar, hay que ver en dónde quieren trabajar y en base a eso aprender el software que ellos usan. Y por último está ZBrush, que es el software que todo el mundo debería tener si haces arte en 3D, porque es el software más importante para esculpir en 3D y poder crear modelos de alta resolución de forma muy rápida. ¿Ok? Static Meshes. Static Meshes son los modelos 3D que hay dentro de Unreal. Static Meshes se le llama a la clase que crea Unreal para poner un modelo 3D en la escena. Estos Static Meshes se crean una vez que importas data de 3D de otros programas en un formato de FBX o BJ y creas los Static Meshes dentro del Content Browser. Estos Static Meshes son actores que pueden ser usados en el mapa y por lo general tienen toda la data de un modelo 3D y son usados para decorar la mayoría de cosas que hay en un nivel y poder crear como puertas, elevadores, poder agregar física a los objetos, se puede modificar bastante. La mayoría de actores que va a haber en la escena son Static Meshes, porque es lo que más se usa para decorar la escena. Por lo general ustedes van a crear un modelo 3D en un programa externo, dependiendo de lo que estén haciendo, van a tener que crear un modelo de alta resolución, un modelo de baja resolución, capturar las normales y toda la data de texturas que van a necesitar en ese programa y toda esa data la van a exportar a Unreal en un formato FBX o BJ. Por lo general solamente van a exportar los modelos 3D y vamos a enseñarles cómo exportarlos correctamente. Y dentro de Unreal ya van a poder aplicar materiales y van a poder aplicar las texturas que necesitan. Y obviamente usarlos dentro de Unreal. Los Skeletal Meshes son muy parecidos a los Static Meshes, solamente que tienen data de huesos o esqueletos. Estos esqueletos son creados dentro de una jerarquía que sirve para mover los vértices de
del modelo 3D que están asociados a cada hueso. Si un hueso está asociado a los vértices del brazo, entonces cuando se mueve ese hueso, el brazo se va a mover. Y toda esa data es leída dentro de Unreal, y los Skeletal Meshes son usados para crear personajes, por lo general. También pueden tener Skeletal Meshes de otras cosas, como quizás algún modelo 3D que se esté moviendo, o una bandera, o algo que quieran, cualquier cosa que quieran deformar, puede ser un Skeletal Mesh. La forma en que van a crear Skeletal Meshes es muy parecida a la que usan para crear modelos 3D. Por lo general van a crear el Mesh también, pero también las animaciones, y estas animaciones son leídas dentro de Unreal, y dentro de Unreal se va a crear, ni bien importa en el Skeletal Mesh, va a leer la data del formato FBX. Es muy importante que sea FBX porque OBJ funciona para modelos 3D y va a funcionar para sus Static Meshes, pero FBX tiene más data y va a poder leer las animaciones, la jerarquía de huesos que hay en la escena, los mob targets y un montón de cosas más. Entonces, solamente para exportar Skeletal Meshes tiene que ser en formato FBX, y para el contenido de este curso solamente vamos a exportar contenido en FBX. Y una vez que exportan ese contenido, Unreal va a crear los assets que se usan para manipular el contenido dentro de Unreal, que son los Skeletal Meshes, el Skeleton y los Animation Sequences. Los que se crean en el Content Browser son otras cosas como Blend Spaces, Animation Blueprints, Anim Montages, Player Controller Blueprints, Pauno Character Blueprints. Y vamos a ver todas esas cosas en estos videos para poder aprender a usarlos. Al igual que un modelo 3D, ustedes van a crear el modelo, pero esta vez solamente se exporta con formato FBX. Se exportan las animaciones y Unreal va a poder leer las animaciones. También va a poder leer la data del esqueleto que hay. Y también se pueden exportar Morph Targets para las animaciones de vértices que hay. Esa data es exportada a Unreal por medio del Content Browser. Y dentro de Unreal ya se pueden aplicar materiales, crear blends, state machines y un montón de cosas muy chéveres dentro de Unreal. Por lo general, este es el proceso de implementación de animaciones. Tienen un esqueleto. El esqueleto puede ser compartido por varios personajes. Tienen los Character Models, que son los modelos 3D, que solamente tienen un esqueleto. Tienen Animation Sequences, que en esencia es la animación que han creado dentro del paquete 3D, que son los archivos que se importan como FBX. Y son agrupados por un skeleton, pero también pueden compartirse con Nocros si tienen una jerarquía similar. Los Animation Blueprints sirve para agregar código a las animaciones, de tal forma que no necesitan crear un módulo especial, sino que Unreal viene con todo un sistema para crear código específicamente para animaciones y te permite crear blends y poder modificar la data del esqueleto en tiempo real. Y los Animation Montages, que puede servir para agrupar distintas animaciones en una sola y poder usarlo dentro de los Animation Blueprints. Los Animation Sequences es un solo asset de animación que puede ser reproducido en un Skeletal Mesh. Estos contienen keyframes que especifican la posición, rotación y escala de un hueso en un determinado tiempo. Y reproduciendo estos keyframes en una secuencia y mezclándolos los huesos de un Skeletal Mesh pueden ser animados de forma suave. En esencia es la animación que ustedes van a crear dentro de un paquete 3D. Cada Animation Sequence Asset utiliza un skeleton específico y solo puede ser reproducido por ese skeleton. Eso significa que para compartir animaciones en múltiples Skeletal Meshes, cada uno debe usar el mismo Skeleton Asset. Eso es muy importante. El Anim Graph es usado para evaluar la pose final del Skeletal Mesh en un determinado frame. Por defecto, cada Animation Blueprint tiene un Anim Graph que puede tener nodos de animación colocados dentro para reproducir Animation Sequences, mezclar animaciones o controlar la transformación de los huesos usando Skeletal Controls. El resultado de la pose es luego aplicado al Skeletal Mesh por cada frame. Vamos a ver todos esos detalles más adelante en otros videos, pero en esencia nos dan todo un blueprint para poder modificar animaciones en tiempo real. Los State Machines, también conocidos como máquinas de estado, proveen una manera gráfica de descomponer una animación de Skeletal Mesh en una serie de estados. Estos estados son gobernados por Transition Rules que controlan cómo se debe combinar un estado de otro.
Como una herramienta pueden simplificar de forma drástica el proceso de diseño para la animación del Skeletal Mesh por medio de un grafo que controla fácilmente cómo tus personajes pueden cambiar a distintos tipos de animaciones sin necesidad de crear una red compleja dentro de un blueprint. Todas las máquinas de estado son creados dentro del State Machine y es lo que le dice al personaje cuándo moverse, cuándo morir, cuándo atacar, cuándo quedarse quieto. Y dependiendo de la data que pongan acá, el personaje va a hacer exactamente lo que le dice el State Machine dependiendo en qué estado esté. El Animation Blueprint Event Graph realiza actualizaciones de los valores usados en el Anim Graph para manejar los State Machines, Blend Space y otros nodos, permitiendo la mezcla de múltiples Animation Sequences o poses que puedan disparar notificaciones a otros sistemas, permitiendo efectos de animación dinámica, es decir, ustedes ya están programando la data que van a poner en los personajes y van a poder combinar el código que creen dentro de su Animation Blueprint con el código que creen en su juego y poder acceder a la data de animación por medio de este blueprint. Los Blend Space son assets especiales que pueden ser reproducidos por medio de Anim Graphs y permiten mezclar animaciones basadas en valores de dos inputs. Un Blend Space simple de animaciones basado en un solo input puede ser creado usando un Standard Blend Mode que está disponible en Animation Blueprints. O los Blend Space también pueden ser mezclas complejas de múltiples animaciones basados en valores múltiples. Y actualmente solo están limitados a dos. Por ejemplo, ustedes pueden crear una animación para correr, pero también pueden tener distintas animaciones como correr hacia atrás, correr hacia un costado, en diagonal, correr hacia la izquierda, hacia la derecha. Y todas esas animaciones los van a mezclar dentro de un Blend Space. Y todo eso funciona como un solo asset para poder hacer que el personaje pueda correr en distintas direcciones y de forma mucho más suave. Texturas. Las texturas son solamente imágenes que sirve para aplicarlas dentro de un material. Los materiales leen la información de las texturas y son reproducidas en la superficie de un modelo 3D dependiendo de la data que tenga esa textura. Hay distintos tipos de textura. Todas son imágenes, no hay ninguna diferencia una de otra. Todas usan valores RGB y son texturas de 8 bits. Unreal no usa texturas de 16 bits porque tiene mucha más data del color. Entonces nosotros solamente vamos a crear texturas de 8 bits dentro de Photoshop, donde Unreal va a reconocer la textura. Sin embargo, si bien es cierto, en algunos casos va a reconocer texturas como el Normal Map y las va a agrupar como si fuera un Normal Map, nosotros tenemos que decirle a Unreal qué tipo de textura es. Una de las texturas más comunes es la textura de Diffuse, donde muestra los colores de píxeles y patrones que pueden ser usados en un modelo 3D o un elemento de UI. Las texturas Diffuse típicamente no tienen ambient occlusion o información de luces dentro de ellas. Sin embargo, es común guardar esta data en el channel alpha. Las texturas Diffuse básicamente son el color de la superficie, pero no tienen ninguna información de las sombras. Eso es muy importante, porque ni bien ponen un poco de información de sombras, están rompiendo la ley de conservación de energía que usa el modelo de PBR. Y se puede, obviamente, simplemente que para alcanzar los resultados más realistas es mejor no poner esta data. Las texturas de Normal Map es una textura especial en donde simplemente los colores que hay dentro del Normal Map son información de la dirección de las superficies, conocida como data de las tangentes. Y en la mayoría de casos, cuando son importados, los Normal Maps son detectados automáticamente y son agrupados a un grupo específico de texturas dentro de Unreal. Esta textura se usa para dar más detalle a los modelos 3D. Y, a diferencia del Diffuse, el valor de ese RGB necesita ser deshabilitado, porque cualquier textura que nosotros queramos tener los valores exactos, necesitamos deshabilitar el valor de sRGB. ¿Qué es lo que pasa? Una textura puede tener un color distinto en una distinta gama de monitores. Entonces lo que hace el sRGB es calibrar la textura para que el color sea consistente en distintos tipos de monitores. Sin embargo, el Normal Map es data que se usa para
la información de las normales del modelo 3D y no queremos que cambie la data en distintos tipos de modelos. Las máscaras son texturas, al igual que el diffuse, simplemente son texturas para guardar data. Y hay que recordar que cuando las usamos debemos desactivar de nuevo la opción de sRGB, porque si no son reconocidas como texturas lineales, en vez de texturas corregidas con el gamma corregido. Y típicamente se guardan en los canales de RGB y alfa de forma independiente para guardar 4 máscaras en una sola textura. Por lo general, ustedes quieren guardar distintos tipos de información. Por ejemplo, pueden guardar información de la superficie rota de un objeto, información de colores emissive, información de transparencia, y esa data la pueden empaquetar en una sola textura y usar los channels de forma individual para manipular la data dentro de un material. El pipeline de texturas es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es usar la data en un programa como Photoshop o GIMP y exportar las imágenes dentro de Unreal. Es importante que las texturas sean en tamaños de potencia de 2, 128 píxeles, 256 por 256, 512 por 512 y así. El tamaño máximo que tiene Unreal es de 8192 por 8192, que es bastante exagerado. Se puede exportar la data con texturas que no sean potencia de 2, sin embargo no van a poder usar los mipmaps que maneja Unreal. Los mipmaps lo que hacen son como los LODs para los modelos 3D, solamente que para las texturas de forma automática. Cuando la textura está muy lejos, la textura reduce su tamaño. Es por eso que es importante que sean potencia 2. Casos en donde no usan una textura de potencia 2 son, por ejemplo, en elementos UI del juego, donde no necesariamente tiene que ser una potencia de 2. O de repente el cielo de un juego, donde tiene que ser algo de 3000 píxeles o algo por el estilo, en donde no necesariamente es una potencia de 2. Y ese tipo de escenarios muy particulares, pero por lo general todas las texturas que creen para usar dentro de un material van a ser potencia de 2. El audio se crea afuera de Unreal y la data del audio que se importa dentro de Unreal es leída como sound waves, y estos sound waves permite crear sound cues, que es básicamente data manipulada de los sound waves que han creado el audio en un software externo, y pueden modificar cómo funciona la data. Por ejemplo, si disparan una shotgun, pueden tener distintos tipos de sonidos de sound waves, y en donde hay un random en donde cada vez que dispares la shotgun suene distinto, y son ese tipo de cosas son las que se pueden hacer dentro del audio. Es importante saber que el motor soporta actualmente importación de archivos no comprimidos de 16 bits en archivos con extensión WAV a cualquier frecuencia, pero las recomendadas son de 44.100 Hz o 22.050 Hz. Y el pipeline de audio es bastante sencillo. Simplemente se crea el audio en un software externo, puede ser cualquiera, ya sea la música o efectos de sonido. Puede ser tan simple como descargar un sonido de YouTube, mezclarlo en un programa como Audacity, exportarlo, cambiar la frecuencia e importarlo a Unreal. O crear cosas mucho más complejas dentro de programas como Wise, en donde pueden importar el contenido del audio. Y en conclusión, el pipeline de contenidos es un tema bastante importante que hay dentro de Unreal. Es una de las cosas más importantes que hay, a pesar de que no está enteramente relacionada con el desarrollo de juegos. Es importante saber cómo crear estos contenidos, porque un buen porcentaje de las cosas que hay en un juego son contenidos creados de forma externa. Y si bien es cierto se usan otros programas, estos también están relacionados con el desarrollo de juegos. No siempre usamos Unreal Engine para crear nuestros juegos, sino que usamos muchos programas más para poder crear el contenido que hay, y hay que saber cómo crear el contenido. Porque si no es un dolor de cabeza saber
cómo exportar el contenido de forma correcta. Y eso es lo que vamos a ver en estos videos.